Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la sesión 284 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta sesión 284 de nuestra octava temporada puede seguirse a través de nuestras redes sociales, además el canal Justicia TV y el aula virtual del Poder Judicial. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, el integrante de nuestra comisión de capacitación, el juez especializado, doctor Max Bengoa Valdeiglesias, y nuestra distinguida ponente quien nos acompaña el día de hoy, magíster Selena María Chumbiray Valdera, quien va a disertar el tema el procedimiento de la extradición activa. Iniciamos rápidamente nuestra sesión 284 dándole el uso de la palabra al doctor Max Bengoa Valdeiglesias. Muy buenas tardes. Muy amable, licenciado Guillermo González. Agradecemos a la audiencia que nos acompaña esta tarde y sobremanera a la doctora Selena Chumbiray Valdera, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para concurrir a este evento. Y a nombre del señor presidente de esta Corte Superior de Justicia Penal Especializada, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, así como de nuestro presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte, el doctor Rómulo Carcaus Tocaya, le damos la más cordial bienvenida y sobre todo resaltamos el tema de su exposición que de inicio señalamos va a ser muy útil para quienes vamos a escuchar esta cátedra, dado que con su experiencia, con su conocimiento podrá ilustrarnos cómo se lleva a cabo este procedimiento de extradición activa que muchas veces nos lleva a tener ciertas dudas en cuanto al trámite, que no es muy cotidiano. Por tanto, su orientación al respecto va a ser muy valiosa para nosotros. Muchas gracias, doctora Chumbiray. Gracias, doctor Bengoa. Antes de comenzar con la exposición de nuestra expositora, decir que Selena María Chumbiray Valdera es abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cooperación judicial internacional y en recuperación de activos, magíster en estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca, España, y magíster universitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España y Universidad Complutense de Madrid. Fiscal adjunta provincial de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, con más de 16 años de experiencia en dicha área. Las muy buenas tardes a nuestra distinguida ponente Selena María Chumbiray Valdera. Adelante, por favor. Su micrófono, por favor. Active su micrófono. Ahora sí, ahora sí. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, agradecer a la presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y a la presidencia de la Comisión de Capacitación de esta Corte. Bien, el tema que voy a abordar el día de hoy, tal cual lo ha dicho el doctor Max Bengoa, es sobre el procedimiento de la extradición activa. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Bien. Entonces, para empezar este tema que no es muy cotidiano dentro de nuestras labores, ¿no? Para mí es un agrado abordar, como les dije, este tema. En primer lugar, proyectarles esta imagen que es un mapamundi para poder contextualizar, que lo he tomado del Global Organized Crime Series, y aquí pues nos está indicando cuánto es que la criminalidad ha avanzado. Este es un mapa que refleja la criminalidad del año 2022. Bien. Y por lo tanto, al ser la criminalidad un elemento que en realidad afecta a toda esta sociedad internacional y que además es transnacional, es necesario un trabajo conjunto entre todos los estados y todas las organizaciones internacionales que tienen que ver con el tema de la cooperación judicial
internacional en materia penal. El trabajo debe ser conjunto y también, como no, el empleo de varias herramientas, entre ellas que es la extradición, el tema que nos convoca el día de hoy. La extradición ha ido evolucionando a través de los tiempos. Una figura de extradición que el siglo pasado era totalmente diferente, porque más bien era un fin en sí mismo para el Estado que lo requería. Pero hoy ha tomado otra tesitura y es un elemento muy importante, porque en realidad van a haber otros componentes y otros satélites de cooperación que van a ayudar a todos los estados a obtener esta extradición y así poder evitar, como se dice, la impunidad de los delitos cometidos. Bien, ustedes ven la imagen y está casi todas en rojo, y es porque definitivamente la criminalidad ha avanzado en demasía. Bien, teniendo en cuenta el contexto en que ahora nos movemos y que bueno, por especial invitación de esta corte, una corte que tiene un arduo trabajo justamente en esos delitos tan graves que son la mayoría de ellos delitos transnacionales. Entonces, para ello vamos a contextualizar el tema de la cooperación judicial internacional. ¿Qué es la cooperación? En realidad es un conjunto de todos los instrumentos de carácter legal, de carácter internacional, por los cuales un Estado, ¿no?, va a tener todo ese backup, esas herramientas jurídicas para solicitar a otro Estado una ayuda, una asistencia para poder coadyuvar a su investigación o al proceso. Al avance de toda esta cooperación judicial internacional, que nace en un primer momento en la Unión Europea, nuestro Código Procesal Penal y los avances legislativos en estas nuevas figuras de cooperación judicial internacional no ha sido ajeno a ello. El Código Procesal Penal recoge en el libro 7º el capítulo de la cooperación judicial internacional, y es ahí donde regula todos los actos de cooperación en un solo cuerpo normativo. Y es que además se designa a una autoridad central que puede recaer en algunos países en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso del Perú ha recaído esta labor en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Y entre los elementos que ustedes podrán apreciar en el libro 7º encontrarán las figuras como la extradición, la asistencia judicial internacional, los traslados de condenados, entrega vigilada de bienes delictivos, entre otras figuras. La extradición es la última ratio para lograr para evitar la impunidad, y es un tema de cooperación, un aspecto de segundo grado, porque está en juego la libertad de una persona. La cooperación judicial internacional, con la designación de la autoridad central, tiene una oficina que es la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, que fue creada a partir del año 2006, como ya les dije, en el Código Procesal Penal, y esta oficina se crea el 3 de febrero del 2006. Y luego, además, tiene una competencia. Solamente ese capítulo en el año 2006 entró en vigor a nivel nacional. Dentro de sus funciones, bueno, está específicamente establecidas en el artículo 512. Tenemos una labor que tiene que realizar la autoridad central, como la comunicación directa entre las autoridades extranjeras, la presentación de todos los actos de cooperación judicial internacional, además una labor de gestión y de seguimiento a todas las solicitudes de cooperación judicial internacional, cautelar los plazos, absolver las consultas que realizan las autoridades extranjeras y, como no, nuestras autoridades nacionales, como propiamente lo hace el Poder Judicial, así como las fiscalías a nivel nacional. Además, también se coadyuva a todas las autoridades nacionales para verificar todo el cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional, así como el derecho nacional relacionados siempre a esta materia. Bien, ¿qué es entonces la extradición? Bien, la extradición es una de las herramientas que cuenta la cooperación judicial internacional, en el cual un Estado va a solicitar a otro Estado la entrega de una persona
ya sea para ser procesada o para cumplir una condena. La finalidad es precisamente, ¿no?, combatir esa criminalidad y evitar la impunidad de las personas responsables. También se cuenta con una modalidad de una extradición que puede ser una extradición simplificada, aquella que va a acortar los plazos por el consentimiento del extraditable, y también llamada extradición voluntaria. ¿Cuál es la fundamentación jurídica que se tiene en el campo de las extradiciones, ¿no? En primer lugar, siempre vamos a recurrir a nuestra Constitución política, que está establecida en el artículo 37, en donde se le delega pues una función al Poder Ejecutivo, ¿no?, con un previo informe de la Corte Suprema a efectos de conceder una extradición. Luego tenemos en el artículo 55 de la Constitución, en donde se regulan los tratados, y es porque toda la fundamentación jurídica para solicitar una extradición básicamente está regulada por los tratados y las convenciones internacionales. Bien, justamente el artículo 508 del Código Procesal Penal nos señala cuál es ese basamento jurídico. Tenemos los tratados internacionales, que pueden ser los bilaterales o multilaterales, y también el principio de reciprocidad. Este principio de reciprocidad se va a aplicar en cuanto no exista un tratado bilateral o un tratado multilateral con el Estado que querramos solicitar asistencia o cooperación judicial internacional. ¿Y cuáles son esos instrumentos internacionales con los que contamos para requerir una extradición por si es que no tenemos algún instrumento bilateral jurídico? Por ejemplo, si no tenemos un tratado bilateral entre Perú y Ucrania, por ejemplo, podemos recurrir a las convenciones internacionales que la van a suplir. En especial, la convención bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y bajo la Organización del Consejo de Europa tenemos el Convenio de Budapest, ¿no?, este novísimo convenio relacionado con los delitos informáticos. Y en todos estos instrumentos internacionales, estas convenciones, el espíritu de todas ellas, y tal cual ustedes pueden apreciar en los artículos que se están indicando, ¿no?, el espíritu realmente es prestar esa cooperación lo más ampliamente posible. Y todas ellas comprenden también normas sobre extradición. Bien, ¿cuál es esa finalidad de la extradición? Una de ellas, por ejemplo, es para que una persona pueda comparecer en un proceso, en especial para delitos con una sanción igual o mayor a 2 años de pena privativa de la libertad. Esa es una de las primeras condiciones. La segunda es para el cumplimiento de sentencia de una persona que haya sido condenada aquí en Perú, sin embargo, se fugó y está ubicado en otro país, ¿no? Entonces, la condición es que para cumplir esta sentencia, el tiempo por cumplir por lo menos debe ser a 1 año al momento de la presentación de la solicitud de extradición. Bien, ¿cómo se inicia, por lo tanto, un procedimiento de extradición? Un procedimiento de extradición se va a iniciar con la alerta que emita Interpol, ¿no? Ustedes saben que Interpol es una organización internacional en la cual Perú ha suscrito esta carta constitutiva de Interpol. Entonces, Interpol nos va a comunicar si la persona está ubicada en un determinado país o si ha sido detenida. Bien, esas son las 2 formas de iniciarse un procedimiento de extradición. ¿Cuándo puede ser ubicada una persona? ¿Cuándo puede ser detenida una persona? Eso va a depender mucho del lugar donde se haya ubicado o del lugar donde se haya detenido a la persona. ¿Y por qué? Porque
habrá algunas, de acuerdo a algunas legislaciones de algunos estados, ¿no?, en donde las detenciones no serán automáticas por un ángulo rojo. Veamos. Esto es una notificación roja. Y esta notificación roja es lo que refleja el oficio que emiten los órganos judiciales requirentes cuando solicitan a Interpol la ubicación y captura a nivel internacional. Bien. Entonces, en el oficio que se redacta, o que redacta el órgano judicial requirente, ¿no?, hace la identificación, un pequeño resumen de los hechos, y todo ello se va a llenar o complementar en el sistema que tiene Interpol, que me parece que tiene algo de más de 1000 caracteres para poder al menos complementar en el tema de los hechos. Bien, entonces ese oficio de la ubicación o detención de una persona a nivel internacional se va a reflejar en esta notificación roja. Bien, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuenta para formular una solicitud de extradición? ¿No? Primero, tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar con unos motivos de denegación. Y es que además tenemos que considerar a su vez cuáles son esos requisitos de procedencia. En los motivos de denegación tenemos que tenerlo bastante claro, porque no se otorga o no se puede solicitar una extradición si el delito fuere militar o un delito contra la religión o delitos políticos, entre otros. Luego se tiene que verificar si el delito ha prescrito. Si este delito ha prescrito, pues será un motivo de denegación por parte del otro Estado. A su vez, considerar si el extraditable ya hubiere sido absuelto, ¿no?, condenado o indultado o amnistiado o cualquier otra figura equivalente por ese mismo delito y por los mismos hechos. Y por último, si el hecho materia del proceso no constituye un delito tanto en el Estado requirente como en el Perú. Por ejemplo, el delito de omisión de asistencia familiar. No en todos los países es un delito. Bien, los requisitos de procedencia, ¿no?, es de una manera general. Primero, ya en algunos tratados señalan que sean superior a 1 año, en otros señalan superior a 2 años. Y bueno, que el delito no esté sujeto a una legislación militar. Bien, entonces tenemos más motivos de denegación que algunos requisitos de procedencia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la extradición es la última ratio y lo que está en juego es la libertad de una persona y es un acto soberano que va a emitir el otro Estado para poder otorgar una extradición. Pero la extradición descansa en 2 principios fundamentales. Uno de ellos es el principio de la doble incriminación y el segundo es el principio de la especialidad, ¿no? Son principios en los cuales reposa esta figura jurídica de la extradición. El principio de doble incriminación, bueno, es la conducta que se le va a atribuir a una persona que tiene que constituir delito en el estado requerido. Bien. La petición, por lo tanto, se va a tener que apoyar en la identidad tipológica normativa. Ojo que no nos estamos refiriendo a la denominación del delito o al nomen juris. Bien, es por eso que los hechos de la extradición tienen que estar bien claro y sumamente redactado. El otro principio sobre el cual descansa la extradición es el principio de especialidad. ¿Y a qué nos referimos con este principio? Este es un principio muy prevalente en esta institución de la extradición. Bien. ¿Y qué es lo que quiere decir este principio? Quiere decir que no se puede perseguir penalmente a una persona extraditada en el estado requirente por delitos que no han sido contemplados en la solicitud de extradición primigenia sin el consentimiento previo del otro estado. Por ejemplo, un órgano requirente de Perú solicitó la extradición, supongamos, del señor López, quien se encontraba en Argentina, se mandó el cuaderno de extradición, Argentina declaró procedente esa extradición, se ejecutó la extradición y el señor López
se puso a disposición, ¿no? Para poder comparecer, supongamos, en el proceso que tiene en Perú, ¿no? En mérito de la extradición que había requerido el juzgado, supongamos que sea por el delito de estafa. Bien. Sin embargo, hay otro órgano requirente, otro juzgado de otra corte, que también requiere a esta persona, sin embargo, por otro delito, por el delito, supongamos, de homicidio. Estando aquí la persona, el otro juzgado, quien lleva el proceso de homicidio, no puede someterlo a un proceso. Bien, lo que tiene que hacer ese juzgado es solicitar una extradición, lo que comúnmente conocemos como solicitud ampliatoria de extradición. Bien, y esa solicitud la tenemos que dirigir a Argentina, porque es Argentina quien en primer momento nos otorgó la extradición por el primer delito de estafa. Bien, y entonces es Argentina quien va a conceder, depende de cómo está fundamentado ese cuaderno, para conceder la extradición, bien, y esta persona pueda ser procesada por el otro delito de homicidio. Bien, entonces ese es el principio de especialidad. Por más que se encuentre la persona aquí que ha sido extraditada por otro delito y por otro juzgado, no se le puede someter definitivamente, ¿no?, a un proceso o a que cumpla una condena sin que previamente el Estado, como en el ejemplo que les he puesto, Argentina, haya autorizado esa extradición. Bien. Y uno de los temas muy importantes, porque cuando Interpol comunica que se ha detenido a una persona, estamos corriendo con el tiempo. Bien. Tenemos aquí una serie de plazos para presentar un cuaderno de extradición. ¿Ven? Van variando. Para Ecuador tenemos 40 días, República de Corea 50, Brasil, Argentina, Costa Rica, y etcétera. Bien. ¿Y por qué? Porque cuando la persona está detenida, lo que tiene que hacer Perú definitivamente es correr con los plazos y formar rápidamente el cuaderno de extradición, porque al no llegar este cuaderno al otro país requerido, por ejemplo, si la persona fue detenida en Argentina, tenemos 60 días para presentar el cuaderno de extradición a Argentina y no se llega dentro de ese plazo, lo que va a hacer la autoridad argentina es liberar a esta persona, porque Perú incumplió en presentar el cuaderno de extradición a tiempo. Como podrán advertir, tenemos estos otros plazos con los otros países de Estados Unidos, Chile, Venezuela, Bélgica, España, Italia, Colombia y Gran Bretaña. Y es que aquí también tenemos que tener en consideración, ¿no?, que hay países que el idioma es distinto al español. Entonces, ese cuaderno va a tener que ser traducido. Bien, lo cual también requiere un tiempo. Bien, entonces, una vez que la persona es detenida, me voy a referir a los detenidos, porque cuando están ubicados en realidad, igual se tiene que formar un cuaderno de extradición, pero no con la premura que se requiere cuando una persona es detenida, porque hay un plazo y hay un castigo que va a realizar el Estado requerido al Estado requirente, en este caso Perú. Bien, y si Perú no presenta el cuaderno, pues definitivamente que el otro país va a decretar la libertad de esta persona. Entonces, para ello, tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que acompañar al cuaderno de extradición. ¿Cómo es que tenemos que elaborar este cuaderno? Primero, para los hechos tenemos que desarrollarlo de una manera cronológica, porque eso va a ayudar mucho al funcionario extranjero a tener esa línea de tiempo, ¿no?, en la conducta de la persona involucrada en el delito y lo pueda entender. La redacción tiene que ser clara. ¿Y por qué clara? Porque habrá pedidos que van a ser sometidos a una traducción. Entonces, mientras más clara es la redacción, será de mayor entendimiento para el funcionario extranjero. Se recomienda también que los párrafos sean cortos, ¿bien? Porque al momento de quizás jalar la imputación de la persona, ¿no?, puede ser toda una hoja entera sin
el punto aparte, ¿no? Se individúa en párrafo y eso también un poco que complica la traducción porque finalmente no se va a reflejar lo que el órgano judicial requiriente quiere o desea explicar en esos hechos. Bien, entonces son párrafos cortos. Luego también es necesario la transcripción de las normas del delito imputado o en todo caso una copia de los textos legales de las normas de prescripción. Y además en esa solicitud debe estar señalada la fecha de la prescripción del delito. Bien, porque a veces se señala de que, bueno, el delito va a prescribir de acá a 10 o a 15 años, ¿no? Sin embargo, se ha mapeado que la mayoría de los países donde se está solicitando una extradición, pues requieren una fecha cierta de la prescripción del delito. También es muy importante la identificación de la persona reclamada, ¿no? Si es una persona peruana, la ficha RNE de la persona, algún signo exterior de esa persona, quizás un lunar, una cicatriz o un tatuaje que sea visible, etcétera. Y si es una persona extranjera, pues igualmente quizás no se tenga algún documento de identidad, pero quizás algún pasaporte, algún otro documento, todas las características posibles de esta persona extranjera. La ubicación que definitivamente ya eso se cubre con la información que recibe, con la información que envía Interpol a la Corte y, como no, a la autoridad central. Y luego también la resolución que contiene el mandato de detención. Bien. Finalmente, los elementos de convicción. En los elementos de convicción tenemos que ser bastante selectivos con la información o con los elementos de prueba que se va a adjuntar a ese cuaderno. Bien. Porque supongamos si tengo yo en un proceso, supongamos de robo agravado, y han habido testigos, tengo cuatro testigos que 3 de ellos dicen de que sí han visto a esa persona. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del señor López, ¿no? El señor López ha sido la persona, lo han podido identificar, pero si la 4ª persona señala que dice de que no es él, que no lo identificó bien, y si acompaño las 4 declaraciones de estos testigos, definitivamente que el otro país me va a solicitar información complementaria. Entonces, lo ideal es acompañar las 3 declaraciones testimoniales en las cuales los 3 han señalado a esa persona como el posible autor de ese delito. Bien, entonces tengo que ser bastante selectivo, sino que contradigan una de otra. Bien, y para un tema de orden del cuaderno de extradición, porque el cuaderno de extradición tiene que ser bastante manejable para el funcionario extranjero. Bien, se tiene que acompañar un índice de lo que se adjunta a ese cuaderno de extradición. A consideración, es decir, ¿qué es lo que no debo insertar en ese cuaderno? Primero, debemos tener en claro que el cuaderno de extradición no es una copia del expediente. Bien. Segundo, aquí hay un tema también bastante importante. Es innecesario realizar el análisis de la doble incriminación y de la prescripción del estado requerido. Eso no es un requisito. Lo podemos encontrar en nuestro Código Procesal Penal, en el libro 7º, está como quizás una condición general, pero la labor de quien realiza esa análisis de doble incriminación es el estado requerido. Es decir, si voy a elaborar mi cuaderno de extradición como Estado peruano, tenemos que decir, bueno, el delito es robo agravado, está tipificado en tal artículo, acompaño la norma, etcétera. Pero no me voy a tomar el trabajo de buscar cuál es la norma sobre robo agravado según el Código Penal de Argentina y cuáles los plazos de prescripción de acuerdo al Código Penal argentino. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque esa labor del análisis de la doble incriminación la va a realizar el Estado requerido cuando reciba el cuaderno de extradición. Bien, es una labor soberana de ese Estado. Bien. Y el otro elemento que también hay que tener en consideración es que es innecesario adjuntar una copia del tratado al cuaderno de extradición o del convenio internacional. Realmente es innecesario porque
es una obviedad que ambos estados conocen cuál es el fundamento jurídico, ¿no? Y que ese fundamento jurídico está vigente como estos tratados internacionales. Bien, una vez que el juez o el órgano requirente pues ha elaborado su cuaderno de extradición con estas indicaciones, lo que va a hacer es, a la mayor brevedad, elevar el cuaderno de extradición a la Corte Suprema a través de su presidencia. Bien. La Corte Suprema definitivamente va a señalar una fecha de su vista de la causa, ¿no? Y estando a que ese cuaderno cumple con todos los requisitos, va a emitir una resolución consultiva. Bien, aquí hago un paréntesis porque en el caso que el cuaderno de extradición no cumpla alguno de los requisitos, lo cual la Corte Suprema lo podrá advertir, la Corte Suprema lo va a devolver al juzgado para que el juzgado, el órgano requirente, pueda subsanar esas observaciones. Bien, bueno, entonces, una vez que la Corte Suprema hace esa evaluación meticulosa, va a expedir la resolución consultiva declarando procedente la extradición. Ojo, procedente a nivel judicial, porque ustedes saben que nuestro procedimiento de extradición es un procedimiento mixto, donde interviene, ¿no? Hay una etapa judicial y luego tenemos la etapa ejecutiva. Bien. Una vez que la Corte Suprema se pronuncia declarando procedente, va a elevar ese cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia, y este Ministerio de Justicia tiene una comisión especial, que es la Comisión Oficial de Extradiciones y de Traslado de Condenados, y ellos realizan un informe, ¿no? Un informe donde también hacen un análisis de ese cuaderno de extradición, y luego de ello, pues, lo van a someter a su ministro, al ministro o a la ministra de Justicia, y lo van a elevar a la presidencia del Consejo de Ministros. Y en la presidencia del Consejo de Ministros, igual tenemos que esperar a la agenda de esta presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Para que puedan votar sobre esa extradición. Y el resultado de esa extradición se verifica con la resolución suprema correspondiente, como pueden advertir en esta diapositiva. Bien, entonces eso es una parte del procedimiento de extradición, porque aquí en realidad no acaba, ¿no? Aquí en realidad no acaba este procedimiento. Entonces, hasta aquí ya sabemos que es un procedimiento mixto, una etapa judicial y una etapa ejecutiva, porque finalmente quien va a decidir de ese procedimiento de extradición, si accede o no, será pues la presidencia del Consejo de Ministros juntamente con la presidenta o el presidente del Estado peruano. Bien. Aquí tenemos el flujograma mucho más detallado, como podrán apreciar. Tenemos aquí a Interpol, que va a comunicar la ubicación o la detención de esa persona. Se comunica, en todo caso, al Ministerio Público también. Interpol va a comunicar tanto al órgano requirente y a su vez a la autoridad central, que es el Ministerio Público, y a la Fiscalía de la Nación. Luego lo va a trasladar al Poder Judicial. El Poder Judicial va a formar el cuaderno de extradición con los requisitos que les he señalado. Igualmente lo eleva a la Corte. Luego al Ministerio de Justicia, quien va a emitir pues su informe, lo va a publicar cuando ya la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Aprueba este cuaderno de extradición, va a tener que publicarla en el Diario Oficial del Peruano, la Resolución Suprema, y el Ministerio de Justicia va a devolver ese cuaderno a la autoridad central. Bien, a la autoridad central, que es el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. Y ahí la autoridad central va a verificar, ¿no? Si es Argentina, bueno, ahí no hay necesidad de realizar una traducción, pero si se trata de Rusia, si se trata de Estados Unidos, si se trata de Francia, etcétera, entonces se tiene que proceder a la traducción de ese cuaderno, ¿no? Y entonces la autoridad central se va a encargar de realizar esa traducción. Bueno,
En caso que el cuaderno sea traducido, ¿no?, al idioma correspondiente, la autoridad central lo va a remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, quien va a representar al Estado y en su representación, ¿no?, lo va a remitir a la autoridad extranjera competente para que llegue a la autoridad central extranjera del Estado requerido prácticamente, ¿no? Entonces, como ven, la labor no termina aquí. Este es solamente un trámite interno, el hecho de formar el cuaderno de extradición. Y esta es una primera etapa, porque luego la segunda etapa se verá ya en el trámite interno que tenga el Estado requerido. Y eso va a variar mucho dependiendo a qué país hemos solicitado la extradición. Bien. Entonces, este es el flujograma de una extradición activa y en el cual también aprecian la naturaleza de la extradición, ¿no? Es de naturaleza mixta y, como no, también es de naturaleza bastante formal. La extradición es muy formal, es un pedido de Estado a Estado con un basamento jurídico internacional, un tratado, y por lo tanto cualquier comunicación tiene que ser por la vía formal. Sin ello, no quiero decir que sea un poco informal las transmisiones que se pueda transmitir de autoridad central a autoridad central o de Interpol a Interpol. No, todas esas comunicaciones son válidas, que sirven para adelantar, ¿no?, cualquier observación, información complementaria, interconsultas que se quieran realizar. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en consideración todas esas formas de comunicación. Pero la naturaleza jurídica de la extradición activa es definitivamente formal. Bien, y como les decía, va a depender mucho en el momento que yo les había proyectado la diapositiva, por ejemplo, de Interpol en cuanto a la detención de una persona. Tenemos, por ejemplo, sí, hay algunos países, ¿no?, en donde el ángulo rojo no implica que automáticamente una persona sea detenida. Es decir, si el órgano judicial requirente peruano solicita, ¿no?, la extradición de una persona, libró una orden de captura a nivel internacional, tenemos el ángulo rojo colgado en el sistema de Interpol, bien, y esta persona, por ejemplo, está en el Reino Unido no se puede aplicar directamente esa detención. Estará ubicada, se le podrá quizás detener por unos días, pero finalmente va a estar y va a llevar el procedimiento de extradición en libertad. Bien, lo mismo sucede, por ejemplo, con Estados Unidos. Ustedes ya saben por un caso muy emblemático cómo ha sido el procedimiento de extradición. En Estados Unidos no aplica el ángulo rojo. Y en otros países más, como por ejemplo en Canadá, tampoco aplica el ángulo rojo, por más que la orden de captura a nivel internacional esté colgada en Interpol. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe, primero, a la legislación interna de estos estados, a la ley de protección de datos de la persona, del extraditable. ¿Y por qué? Porque a veces cuando uno recibe la ubicación de una persona de Interpol, ¿no?, dicen, se ha comunicado que esta persona es ubicada en territorio canadiense. Bien, no tenemos más datos como el domicilio o en qué parte o en qué ciudad de Canadá está esta persona. Ello no se puede porque lo impide la ley interna de Canadá y de muchos otros países más, como la ley de protección de datos personales. Entonces, tenemos que tener en consideración esas legislaciones internas de estos países. Bien, entonces, como tenemos este tipo de diferentes tratamientos por estos países, ¿no?, entonces es por ello que siempre al momento de elaborar un cuaderno de extradición tenemos que evaluar cómo es que el otro país, ¿no?, va a tramitar ese cuaderno de extradición. Como yo les decía,
con el solo hecho de presentar el cuaderno de extradición no acaba el procedimiento, porque ese procedimiento, el cuaderno de extradición, va a sujetarse a otro trámite interno del Estado requerido. Bien, tenemos entonces a Estados Unidos con un tratado. He considerado 3 países porque estos 3 países son los que hemos tenido mapeados con, por ejemplo, con esta corte, ¿no? Con esta corte que tiene bastante trabajo y mayormente se ha solicitado extradiciones a estos países. Bien, entonces tenemos con Estados Unidos un tratado de extradición que nos vincula desde el año 2001 y que, bueno, está vigente desde el año 2003. Fue firmado en 2001, vigente en el 2003. Como ya les decía, no aplica el ángulo rojo, es decir, si una persona está en Estados Unidos, hay una orden de captura a nivel internacional colgada en el sistema de Interpol, la persona no va a poder ser detenida. Ley de protección también de datos por el tema del domicilio. La ventaja es que extradita a sus nacionales, es decir, si Perú requiere a un nacional estadounidense, se va a poder extraditar a esta persona. Y lo más difícil con Estados Unidos justamente es la causa probable, es decir, no tienen esa labor bastante meticulosa para poder evaluar todas esas evidencias que están insertas en ese cuaderno de extradición. Porque para ellos, de acuerdo a su sistema del common law, ustedes saben que nosotros provenimos de otro tipo de sistema jurídico romano-germánico. Entonces, fíjense en cómo compatibilizar los procedimientos de extradición, ¿no? Compatibilizar un cuaderno de extradición que proviene de un sistema jurídico distinto al someterlo al common law, ¿verdad? Y esos son retos de la cooperación judicial internacional. Y es ahí donde justamente Estados Unidos va a tener que aplicar su propio estándar probatorio y va a evaluar esas pruebas que se han adjuntado en el cuaderno de extradición. Bien, es un estándar probatorio bastante alto de una causa probable, es decir, casi ya como acreditar totalmente la responsabilidad del extraditable en el delito que se le está imputando. Bien, ¿y ello por qué? Porque cuando se da pase a ese cuaderno de extradición, cuando la autoridad central estadounidense califica ese cuaderno de extradición, es presentado a un fiscal. Y el fiscal, normalmente para toda su carrera, porque así se rigen ellos, el fiscal estadounidense, es que tiene que apostar por un expediente que va a ganador en un juicio, porque es su producción de él como fiscal. Bien, no puede presentar un cuaderno de extradición con falencias. Y es por eso que la labor de calificación que hace Estados Unidos es bastante alto para poder presentar un cuaderno de extradición a una corte y someterla ya propiamente al trámite interno. Bien, si es que Estados Unidos otorga una extradición, por ejemplo, tenemos que ejecutarla dentro de un plazo. En el tratado no hay un plazo para una ejecución y por lo tanto tenemos que someter a la ley interna de Estados Unidos, quien nos indicará en qué tiempo podemos ejecutar la extradición. Y en Estados Unidos, el procedimiento de extradición al que se somete el expediente de Perú, el cuaderno de extradición de Perú, también es un procedimiento mixto. Bien, Departamento de Justicia, que es el Ministerio de Justicia, ¿no? Una corte judicial, y luego el Departamento de Estado, quien el secretario de Estado se pronunciará finalmente por si accede al cuaderno de extradición de Perú. Bien, tenemos con este otro país, con la República de Colombia, también tenemos un acuerdo bolivariano de extradición entre el gobierno del Perú y el gobierno de la República de Colombia, modificatorio del convenio bolivariano de extradición del 18 de julio de 1911. Fíjense que es bastante antiguo, sin embargo ha sido modificado en el 2004 respecto a extradiciones específicamente con Colombia. Y con Colombia hay una particularidad porque de acuerdo a la ley interna colombiana, su código de procedimientos penales colombianos, tienen la figura de la retención de 5 días de la persona requerida. Es decir, tenemos nuestra orden de captura a nivel internacional, está colgada, una persona ha sido ubicada o ha sido detenida en Colombia, bien, efectivamente, la retienen. Ojo, la retienen temporalmente 5 días y en esos 5 días lo que tiene que hacer el órgano judicial requirente es elaborar una solicitud de detención preventiva, que es como un cautelar, ¿cierto?
Y en ese cautelar, en esa solicitud de detención preventiva, se va a comprometer a que va a presentar el cuaderno de extradición y va a tener un plazo de 90 días para presentar ese cuaderno de extradición. Bien, y este acuerdo también es importante porque nos resulta que a efectos de conceder una extradición también se está sometido a unas ciertas garantías que señala este convenio que está establecido en el artículo 11. Otra particularidad con Colombia es que Colombia antes no extraditaban a sus nacionales, había un impedimento. Sin embargo, ya extraditan a sus nacionales a partir de hechos cometidos desde el 17 de diciembre de 1997. Bien, ahora, en el caso que Colombia conceda la extradición a Perú, se tiene 90 días para poder ejecutar esta extradición. El procedimiento en Colombia también es mixto, es decir, Perú va a remitir el cuaderno de extradición a Colombia y ese cuaderno de extradición a Colombia tiene un trámite. Ya, la Fiscalía, luego se presentará a la Corte correspondiente y la Corte correspondiente igual, ¿no?, al Poder Ejecutivo. Un procedimiento mixto. Con el Reino de España, ¿no? Con el Reino de España tenemos un tratado bilateral de extradición. España sí aplica el ángulo rojo, es decir, hay una orden colgada de Interpol, la persona es detenida inmediatamente y el juez español va a hacer suya ese ángulo rojo, ese requerimiento del juez peruano, ¿no? Y de acuerdo al delito y a las particularidades de esta persona, pues va a decretar su detención y Perú va a tener el plazo de 80 días para presentar ese cuaderno de extradición. Y en caso que no se presente, lástima que se va a decretar la libertad de esta persona. Bien. Ha habido algunas particularidades con esto. Por ejemplo, el artículo 7, España puede denegar una extradición debido a la nacionalidad, pero una nacionalidad con arraigo. Puede ser que, por ejemplo, una persona, supongamos una mujer que es requerida por el Perú por el tema de tráfico ilícito de drogas, pero esta mujer tiene una familia, es el único sustento de su familia, tiene una residencia, está legalmente en España, tiene hijos menores. España, en estos casos, ha denegado la extradición porque no se le puede someter o no puede cumplir una condena en Perú dejando a sus niños menores de edad en el desamparo. Teniendo en cuenta esas condiciones, ¿no?, es que el artículo 7 deniega, ¿no?, esa extradición por nacionalidad, pero por un tema de arraigo, y da otra salida y dice, si bien no podemos otorgar la extradición a Perú, pero puede solicitar una demanda de persecución penal, lo que se conoce como el principio del audedere audjudicare. Bien. Entonces, como ya les decía, casos de omisión de asistencia familiar, estafa, falsificación de documentos, más o menos que en esos delitos como que no se ha otorgado una extradición teniendo en cuenta el arraigo del extraditable o del extraditable en sí. Bien, y otro tema en particular también está en el artículo 8 del tratado, porque lo que tenemos que tener en consideración es la calidad de asilado de una persona, ¿no? Incluso cuando el trámite esté en curso, es decir, mandamos un cuaderno de extradición a España, pero la persona a que se requiere solicita el asilo al Ministerio del Interior español y una vez que ha presentado ya esta solicitud, no va a poder el trámite no va a poder continuar en España hasta que exista un pronunciamiento de ese asilo. Bien, no se va a poder ejecutar tampoco esa extradición hasta que el órgano español respecto al tema de asilo no lo tenga ya decidido. Cuando España concede una extradición, el plazo de ejecución es de 45 días que tiene el Perú para traer a esa persona. El procedimiento en España también es mixto. Ese cuaderno de extradición se presenta a España, se va a presentar al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia lo va a remitir a un juzgado español, el juzgado español luego de ello lo va a remitir a la Sala Superior o la Audiencia Nacional Superior, ¿no?, si es que el extraditable ha interpuesto algún recurso. Y bueno, y si también en segunda instancia se confirma que se
proceda con la extradición presentada por Perú, luego ese cuaderno será enviado al Consejo de Ministros español y el Consejo de Ministros español finalmente va a evaluar y conceder la extradición. Bien, entonces se dan cuenta que con estos 3 países que más o menos esta corte trabaja, los procedimientos son mixtos en temas de extradición. Bien, entonces por eso que normalmente cuánto tiempo se demora un procedimiento de extradición, ¿no? Entre la elaboración del cuaderno, que siempre sugerimos que sea bastante rápido cuando hay detenidos, y a partir de ello tiene otro trámite interno en el estado requerido. Bien. Entonces, teniendo en consideración las formas de cómo trabaja cada estado, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se aplica el ángulo rojo, ¿no? Tenemos muchas detenciones en Argentina. También en el Reino Unido, como ya les digo, no aplica. En Francia sí, en la República Francesa sí tenemos detención por ángulo rojo, ¿no? Y siempre la recomendación es que al momento de tener conocimiento que se ha detenido a una persona es elaborar lo más prontamente posible el cuaderno de extradición. Bien, porque estamos sujetos a un plazo, máxime si tenemos que traducir esa petición. Bien. Bien, una vez que el Estado requerido nos ha otorgado esa extradición, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué hay después? Hay que ejecutar la extradición. Y esta es una etapa también bastante con mucha coordinación y en donde todos los entes están involucrados. Acuérdense que el procedimiento de extradición o que el cuaderno de extradición finalmente es un producto del Estado peruano. Es un producto del Estado peruano porque todos van a coadyuvar a que ese cuaderno de extradición esté debidamente formado. Debidamente formado como lo señala el tratado, como lo señala nuestra legislación interna, como lo señala a su vez la legislación interna. Bien, entonces tenemos que tener en consideración no solo lo que indica nuestro ordenamiento interno, sino que ahora, teniendo conocimiento que hay algunos países que son mucho más rigurosos con la evaluación del cuaderno, entonces se puede recurrir a la autoridad central para que les pueda ayudar, ¿no? De qué elementos adicionales tener en consideración para esa formación del cuaderno. Por ejemplo, uno de ellos es Canadá. Canadá realmente también tiene un alto estándar de evaluación de un cuaderno de extradición, porque tiene una guía de elaboración de cuaderno de extradición. Hay que presentar un cuadernillo con una declaración jurada, luego un cuadernillo en donde estén todas las piezas procesales, luego un resumen que tiene que ser el juez del órgano requirente, ¿no? Un resumen ejecutivo de qué se trata el procedimiento, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que considerar para elaborar un cuaderno de extradición. Bien. Una vez que ya el Estado requerido nos ha concedido la extradición y nos va a comunicar vía Cancillería, nos comunica a través de Interpol y, como no, también a través de la autoridad central, porque las autoridades centrales se comunican entre sí, adelantando toda esa información, porque para ejecutar también hay plazos, para ejecutar, como ustedes han visto en las diapositivas anteriores. Bien. Entonces, esta ejecución de la extradición requiere también un alto nivel de coordinación. ¿Y por qué? La autoridad central va a comunicar que ya, por ejemplo, Argentina concedió la extradición y se tiene 30 días para poder ejecutar esa extradición. Por lo tanto, se va a comunicar al Poder Judicial de esa decisión, bien, tanto al órgano requirente, se le va a comunicar, pero también a la presidencia de la Corte Superior, porque la presidencia de la Corte Superior es el encargado de comprar los pasajes del extraditable y de los funcionarios de Interpol. Bien, aquí hago un paréntesis. El Poder Judicial tiene que comprar esos pasajes si es que
el procedimiento, el proceso por el cual se libró la extradición proviene del Código de Procedimientos Penales, porque si proviene del código del nuevo sistema, esa compra de pasajes va a estar a cargo del Ministerio del Interior. Bien. Luego también se comunica al Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior va a tener que otorgar los viáticos y la autorización de viaje de los funcionarios de Interpol. Luego se le va a comunicar a Cancillería, ¿no? Se comunica a Cancillería quiénes son esas personas que van a viajar a, por ejemplo, a Argentina a recoger al extraditable. Tenemos a Interpol. Interpol va a comunicar, ¿no?, quiénes son sus funcionarios que van a estar encargados de ejecutar esa extradición. Va a pedir apoyo, ¿no? Y es por eso también la labor de Cancillería, porque la autoridad central solicita a Cancillería, a su vez, que brinde todo el apoyo a los funcionarios de Interpol por si tengan algún inconveniente en ese país. Bien, y también si el ciudadano es peruano a quien se le va a extraditar, ¿no?, y si quizás no tenga algún documento de identidad, es nuestra embajada en el otro país quien nos va a ayudar con esa identificación. Solamente para peruanos, por favor. Bien, y luego el INPE. En algunas ocasiones también se coordina con el INPE extradiciones activas. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto va a depender de las garantías que haya otorgado el Estado peruano a, supongamos, a Argentina, ¿no? Si es un caso bastante emblemático, si es un caso, por ejemplo, si se requiere la extradición de una persona que está bastante enferma, necesita cuidados especiales, ¿cierto? Entonces no se le va a dar el mismo tratamiento a esa persona al momento tanto del viaje como al momento del internamiento. Bien, entonces son cuestiones bastante excepcionales y especiales y todo ello se le va a comunicar al INPE. Bien, entonces aquí tenemos toda esta labor después de que el Estado extranjero haya otorgado la extradición. Y esto va a variar dependiendo también, por ejemplo, algunas veces se ha solicitado coordinación con migraciones cuando el extraditable ha sido una persona extranjera y esta persona extranjera no tenía un documento original, por ejemplo, su pasaporte original, solamente tenía una copia. Bien, entonces por regla general sabemos que cualquier extranjero que ingrese a nuestro territorio tiene que ser con un pasaporte. Bien, entonces se ha tenido casos que se ha tenido que explicar a migraciones, bien, de ello, explicando cuál es la naturaleza de la extradición, cuál ha sido el problema con la identificación de esta persona, que solamente se tiene una copia del pasaporte, ¿no? Y con todos esos fundamentos y esta solicitud que se hace, Migraciones ha apoyado en este tipo de impases. Bien, entonces no solamente es que el procedimiento de extradición termina con la concesión, tenemos que seguir, ¿no?, con todo el trámite completo con la ejecución de la extradición, ¿no? Para casos emblemáticos se ha tenido coordinaciones aparte, por ejemplo, con el Instituto de Medicina Legal, para saber en qué condiciones médicas llega una persona, por ejemplo, ¿no? Si tiene problemas de salud, ¿no? Si se le pregunta si en el viaje ha tenido, ¿no?, algún maltrato por parte de los funcionarios de Interpol, ¿no?, etcétera. Entonces, en salvaguarda tanto de la integridad, del debido proceso, ¿no?, es que también se puede hacer coordinaciones con el Instituto de Medicina Legal, ¿no?, para ver en qué condiciones de salud llega esa persona, ¿no? También se ha tenido operativos especiales, ustedes ya han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, ¿no?, de una persona políticamente expuesta, ¿no?, y cómo es que se hizo todo un operativo para la ejecución de una extradición. Entonces, las ejecuciones de las extradiciones pueden variar dependiendo del caso, ¿no?, y de las propias condiciones de la persona, del extraditable. Bien. Y todas estas coordinaciones de la extradición se hace, como les dije, de manera coordinada. A la fecha tenemos una coordinación muy fluida con el Poder Judicial.
para la ejecución de la extradición y bueno, como no, también para formar los cuadernos de extradición, pero en esta última fase también, ¿no? Bastante dinámico el Poder Judicial con el MININTER, con Cancillería y bueno, y qué hablar de Interpol, así como el INPE, ¿no? Que finalmente vuelvo a insistir, no veamos al procedimiento de extradición o al cuaderno de extradición como una figura tediosa y como un producto de una sola institución. En realidad es un trabajo conjunto del Estado peruano con todas las autoridades involucradas. Bien, porque ese cuaderno de extradición va a ser evaluado por la autoridad, por una autoridad extranjera y dependiendo del país con altos estándares de calificación. Bien. Y entonces, tenemos la ejecución de la extradición, tenemos aquí, por ejemplo, ustedes logran ver en este gráfico, ¿no? Cuando la persona es ya traída a Perú, bien, acompañados por los señores de Interpol, ¿no? Y luego de esa fase, cuando los funcionarios de Interpol llegan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, van a poner a disposición, bien, de la policía de requisitorias que está en el aeropuerto. Bien, entonces ahí ya culmina la labor de Interpol, porque ya esta persona está en territorio nacional y por lo tanto, ¿no? Se va a verificar en requisitorias del aeropuerto si la orden de captura a nivel nacional está vigente. Y aquí quiero hacer también, quiero enfatizar, porque a veces han habido algunos casos en donde el órgano judicial requirente, ¿no? Elabora el cuaderno de extradición, el otro país nos ha concedido la extradición. Sin embargo, omitió con renovar las órdenes de captura a nivel nacional. ¿Bien? Y entonces cuando la persona llega a territorio peruano, se da con la sorpresa que esa orden de captura a nivel nacional ya no está vigente, ¿no? Entonces, ahora lo que ya siempre se ha venido haciendo es, ¿no? Solicitar al órgano requirente al momento que uno ya tiene la fecha programada para la ejecución de la extradición, es solicitarle que verifique si la orden de captura a nivel nacional se encuentra vigente. Bien, entonces esa es una condición, ¿no? que se tiene que considerar para ello. Bien, entonces llega el personal de Interpol al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y de ahí ya culmina esa labor. Ya es la policía judicial, la policía de requisitorias, ¿no? Quien lo va a poner a disposición del órgano judicial requirente. Y es aquí donde justamente ya acaba todo este procedimiento de extradición. Bien, quisiera también poder recalcarles, en todo caso, que cuando se obtenga esta información de que una persona ha sido detenida, siempre no preguntarse, este país a quien voy a solicitar la extradición, ¿cuáles son sus estándares? No podemos tratar a todos los cuadernos de extradición de manera plana, es decir, de los requisitos generales que podemos encontrar en nuestro Código Procesal Penal en el libro 7, sino apuntar e ir más allá, que va a depender mucho al país al cual vamos a solicitar esa extradición. No es lo mismo solicitar una extradición, supongamos, a Argentina, que solicitar una extradición al Reino Unido, o que solicitar una extradición a Canadá, o solicitar una extradición a Estados Unidos. Bien, entonces ese es el primer elemento que uno tiene que considerar al momento de poder formar un cuaderno de extradición. Para ello también les brindo la página web de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones,
que tiene vasto material que es de mucha utilidad para todos los operadores jurídicos o los operadores jurisdiccionales, ¿no? Se tiene, por ejemplo, la legislación interna. Aquí si ustedes podrían apreciar que es la legislación interna. Tenemos los tratados vigentes. Aquí están los tratados vigentes, ya sean los convenios multilaterales o los tratados bilaterales que se tenga con otros países. Se tiene formatos, como los formatos de la detención preventiva, como los formatos para una extradición. Bien. Se tiene también flujogramas con relación a los actos de cooperación. Además, se obtiene enlaces respecto a la materia de cooperación judicial internacional. Se tiene también documentos de interés, ¿no? Todo relacionado a cooperación judicial internacional. Y a su vez, si ustedes verifican aquí, tenemos la relación de países. Y si ustedes podrían advertir, denominación oficial, ¿no? ¿Y por qué denominación oficial? ¿No? Porque este es un requisito bastante formal en el sentido de que aquí no nos gusta que nos llame por nuestro nombre correctamente. Bien, entonces no es lo mismo que solicitar y decir requiero la extradición a la República de España que decir solicitar la extradición al Reino de España. Bien, o solicitar extradición a la República de Andorra en vez de decir solicito la extradición al Principado de Andorra o solicito la extradición al Estado Federal de, por ejemplo, de Chile, cuando Chile no es un Estado federal, sino es una república. Bien, y dirán, bueno, pero son formalismos, pero en temas de cooperación, este elemento es muy importante porque ha habido algunas, no llamadas de atención, pero unas precisiones por parte del otro país a través de una nota diplomática en el cual el nombre no estaba correcto. Por ejemplo, fue un caso de China, ¿no? Se consignó el nombre de República de China y China envió una nota diplomática y dijo, no soy República de China, soy República Popular China, ¿no? Y entonces son consideraciones que tenemos que tenerlas presentes siempre al momento de elaborar cualquier acto de cooperación judicial internacional, ¿no? Y más aún en actos de temas de extradición, ¿no? Que es el acto por excelencia de segundo grado, la última ratio en temas de cooperación judicial internacional, porque está en ciernes la libertad de una persona, ¿verdad? La libertad de una persona por un tiempo determinado, ¿bien? Por un tiempo determinado. Entonces, son estas consideraciones que he querido compartir con ustedes en esta corta sesión. Me hubiera gustado compartir más porque en realidad hay mucho que hablar, por ejemplo, de cómo es un trámite de extradición en Canadá, que tenemos que tener en cuenta con Canadá, con el Reino Unido, ¿no? Con Chile, con Argentina. Yo les he puesto aquí 3 países en las que he podido mapear con que se trabaja más esta corte especializada. Sin embargo, hay que tener en consideración los otros países también con los cuales se requiere extradición y que ahora esta figura de la extradición, como les digo, ha ido creciendo exponencialmente en las peticiones a nivel mundial. Nosotros se percibe, ¿no? En las peticiones que se va recibiendo en la autoridad central, pero es un fenómeno que no solamente está ocurriendo en nuestro país, sino a nivel mundial, y esto es por esa alta criminalidad transnacional que realmente nos está desbordando. Bien, como les digo, he querido compartir muchísimo más, pero por el tiempo les he dado unas pinceladas que creo yo que han sido bastante importantes y bueno, y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pues yo estoy a su disposición. Igual estas diapositivas las he dejado a la organización y como les dije, invito a visitar esta página
de la autoridad central, que tiene vasta información que es de mucha utilidad, por favor, y siempre pues prestos a cualquier ayuda que ustedes necesiten, porque en realidad el producto final de un cuaderno de extradición es un producto del Estado peruano, y con todo el mejor trabajo que hacen todas las autoridades que están implicadas en este procedimiento mixto de una extradición. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación a nuestra distinguida ponente, la magíster Selena María Chumbiray Valdera, con el tema del procedimiento de extradición activa. Los seguidores de nuestra sesión 284 están atentos para conocer cuál es la palabra clave de esta sesión, por favor. Sí, cooperación. Muy bien, han escuchado ustedes. La palabra clave de esta sesión 284 es cooperación. En los próximos segundos se va a activar un enlace para que ustedes puedan registrarla. Una consulta respecto a los plazos o los tiempos que demora un proceso de extradición activa. ¿Existe una media o depende de cada caso en particular? Va a depender del país a que se requiere la extradición. Bien. Por ejemplo, un caso emblemático de una persona políticamente expuesta. Hemos sido testigos de cuánto puede haber durado una extradición, ¿verdad?, a Estados Unidos. Así es. En España, 4 años aproximadamente. claro, en España normalmente puede durar 1 año. En Argentina igual, 1 año por lo menos 1 año, una extradición. Y eso, como les digo, va a depender mucho del país. En República Italiana puede durar de 1 año hasta un poquito más, 1 año y medio, y eso va a depender mucho de los estándares altos que tenga cada estado requerido. ¿Tenemos algún antecedente en el Perú respecto de una extradición activa veloz, es decir, en plazos casi inmediatos? A ver, el Código Procesal Penal, y así como varios instrumentos internacionales, acogen una figura que es la extradición simplificada. Una extradición simplificada en el cual, por ejemplo, una persona, si es detenida en España, ¿no?, porque ahí se aplica el ángulo rojo, y esta persona le dice al juez, bueno, me han detenido y yo quiero, acepto esta detención, acepto los hechos por los cuales se me está requiriendo en Perú y me pongo a disposición. Bien, entonces ahí se acorta todos los plazos, ¿no?, y ya estamos en una etapa para poder ejecutar una extradición. Esa es una figura que es la extradición simplificada. Pero si la persona se opone y la extradición va a continuar en el otro país de manera normal, ¿sí? Hemos tenido casos donde ha sido menos de 1 año, puede ser 8 o 9 meses, dependiendo si puede ser un caso emblemático, ¿no? Va a depender mucho de otros factores. Bien, muchísimas gracias por su respuesta. Ha sido usted muy amable. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad en la Cátedra de los Jueves, que es un programa de capacitación permanente de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y que se encuentra ya en su 8ª temporada. Así que está usted cordialmente invitada para una próxima oportunidad. Anunciar que la sesión 285, dentro de una semana, vamos a tener como ponente al doctor Andy Carrión Centeno. El tema que él va a tratar es posición de garante del funcionario público en delitos de corrupción. Así que han sido todos y todas muy amables. Las reiteradas gracias a la magíster Selena María Chumbiray Valdera y nos estamos encontrando en una semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.